Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta actividad, a este seminario web número 4 de esta serie de actividades que estamos desarrollando para el segundo periodo del año. Para hoy vamos a trabajar una prensa neumática con accionamiento bimanual. Durante la actividad me acompaña el ingeniero Jaime Contreras de la compañía Ripipsa de México, quien va a estar a cargo pues la mayor parte de la actividad con el fin de mostrar de qué forma usa el software. Es un cliente del producto, además de ser nuestro distribuidor local en México, para que vean el enfoque que se da pues, desde otro punto de vista. Esta actividad está organizada por la compañía Repipsa, que es nuestro distribuidor en México, por la compañía Casiber Limitada, nuestro distribuidor en Colombia, y por la compañía Axatec, que es nuestro distribuidor local en Perú. ¿Cuál va a ser la dinámica de la actividad? Entonces, este escenario web tiene por objetivo demostrar la lógica simplificada de un sistema de seguridad, el sistema de seguridad de una prensa neumática. Entonces, vamos a ver pues que hay que tener en cuenta para cualquier tipo de desarrollo de proyectos, primero la seguridad de los operarios, la seguridad de las personas, y es lo que vamos pues a tratar de introducir durante la actividad. Bien, los temas que vamos a abordar, entonces se trabajará control eléctrico, vamos a seguir el estándar IEC, trabajaremos el módulo de dimensionamiento de componentes y también se abordará conectividad OPC. El ingeniero Jaime Contreras igual hará la práctica de conectividad OPC. Y para terminar, pues determinar la mejor o el mejor diseño en base a la aplicación real. Entonces, los dejo, voy a compartir la pantalla con el ingeniero Jaime Contreras, quien va a apoyarnos con el desarrollo, la continuidad de la actividad. Buen día a todos, gracias por acompañarnos. Entonces, yo soy Jaime Contreras, voy a estar dando este seminario de aquí en adelante. Bien, entonces, ahorita vamos a continuar. Entonces, como decía Jorge, vamos a analizar o realizar con las diferentes herramientas que tiene el software, la programación o el diseño de una prensa con mando bimanual. Estos accionamientos son muy comunes en cuestión de operabilidad dentro de cualquier industria o planta o operación de ensamble y manufactura, porque básicamente permite que al ser un comando bimanual, el operador siempre tenga las manos ocupadas para hacer la operación y que no las vaya a meter accidental o intencionalmente durante la operación de la máquina y eso ocasione un accidente dentro del área de trabajo. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de generar a través del Automation Studio es que con el mando bimanual el operador tiene que presionar ambos botones. No tiene que ser simultáneo porque igual no queremos entorpecer de alguna manera la operación. Sin embargo, si el operador no presiona o no ha presionado los dos botones en en un intervalo de 2 segundos, la máquina se va a bloquear y solamente se puede restablecer soltando ambos botones y volviéndolo a intentar. Esto principalmente es importante porque, al menos no sé cómo sea en otros países, pero aquí la gente operativa es aunque no tienen una formación o un grado académico de nivel universitario o posgrado, son sumamente creativos en violar las seguridades de la máquina para ellos operar con menos esfuerzo. Entonces, este tipo de sistemas de seguridad nos va a servir a que si ellos enclavan o de alguna manera logran con cinta adhesiva o algo mantener siempre presionado uno de los botones, pues no van a poderlo operar. Entonces, de alguna manera es la intención de tener este mando bimanual limitado en cuestión de tiempo.
Entonces, en general, como habíamos dicho, pues vamos a hacer la prueba del mando mi manual dentro del software de Automation Studio, y aparte vamos a configurarlo o ajustar el sistema para que opere en 2 segundos, de alguna manera, para que vean también cómo se utiliza el módulo de dimensionamiento del software, y también determinar cómo es la mejor forma de regular la velocidad del sistema neumático. Como les había comentado, si tienen alguna pregunta, háganlo a través del chat. Ahorita, por lo pronto, va a estar apagados sus micrófonos, para que todas sus preguntas las hagan vía el chat. Yo aquí voy a estar al pendiente, y también el resto del equipo va a estar aquí al pendiente para ver la pantalla y sus preguntas. Entonces, voy a empezar aquí con... Sí, dígame. ¿Puedes ampliar la pantalla? Bueno, era para el PowerPoint, la tenías no en modo presentación, sino en formato. Sí, por algún motivo no me... Ya, al parecer, cuando ya no quería ponerlo, era cuando por fin arrancó. Ok. Listo. De todos modos, aquí lo vamos a ir repitiendo de alguna manera, así es que sin problema lo vamos a poder ver. Aquí ya tengo me voy a cambiar al Automation Studio. Aquí ya tengo empezado de alguna manera el ejercicio. Tengo el cilindro que hemos estado utilizando. Básicamente parte del control eléctrico ya avanzado, simplemente para eficientar un poquito los tiempos. Entonces voy a comenzar con la instalación más típica y común de este tipo de accionamientos. Voy a empezar con una electroválvula 5.2, aquí la estoy seleccionando de mi biblioteca de neumática, en la parte de válvulas direccionales, simplemente la estoy arrastrando y dejando aquí. Y adicionalmente algo que me falta agregar aquí, pues va a ser nuestra fuente neumática. Y voy a poner también voy a buscar aquí en condicionamiento, mi unidad de mantenimiento neumático, que tiene filtro, regulador de presión y lubricador. En el caso de voy a conectarlo directamente acá. Y voy a conectar también, en este caso, un par de silenciadores para que opere de manera silenciosa. Aquí. Obviamente pues no va a hacer ruido en la simulación, pero de alguna manera para que quede representado tal y como lo tenemos aquí en el sistema que viene en la imagen. Aquí tengo, en la primera parte de la imagen, tengo mi regulador con filtro y trampa de agua. También tengo mi regulador. Y también tengo aquí, apenas se alcanza a ver, tenemos la parte de la lubricación, y aquí llega a nuestra electroválvula y de ahí va a llegar al cilindro. Pues aquí lo tenemos, ahí conectamos. Y básicamente, si lo dejáramos así nada más, pues podríamos hacer la configuración de la comunicación de la variable, de la parte eléctrica con la parte neumática, sin ningún problema. Entonces aquí lo voy a conectar. ¿Sí? Aquí ya voy a hacer la unión de mi válvula. Perdón, ya se me fue aquí la pantalla. Aquí está. Entonces aquí está mi señal. La voy a conectar. Ya está conectada, ya está asociada. Mi solenoide está conectado a la parte eléctrica de control de ese solenoide. Y se fijan, aquí ya tengo el mando mi manual, donde con un botón activo un relevador. El relevador pues manda a activar los contactos asociados a él. En este caso tengo un abierto para cada uno de los relevadores. Entonces al presionar ambos botones, pues debería de avanzar la válvula. Sin embargo, para hacerlo más fácil de ver y visualizar, voy a agregar aquí, usando la biblioteca de HMI, voy a buscar un botón. ¿Sí? Aquí voy a poner un botón. Le voy a llamar botón 1. Y voy a poner otro que le voy a llamar botón 2. ¿Sí? Muy rápidamente, principalmente para usar estos botones y no tener que estar presionando aquí en el control eléctrico. Igual voy a hacer la asociación de uno con otro. Rápidamente se hace esto. Este es el B1.
y este otro es el B2. Ya quedan los dos unidos y para hacerlo más sencillo, pues este va a ser el derecho y este va a ser el izquierdo. Entonces, si corre ahorita la simulación, pues puedo ver que está arrancando mi cilindro extendido. También vimos cómo avanzó el cilindro. Entonces, una de las cosas que voy a hacer ahorita es que voy a cambiar la configuración de las posiciones. Sin embargo, eso no me evita el poder hacer la prueba del mando mi manual. Entonces, aquí lo presiono. Y ahorita, como no tiene el temporizador, pues se puede quedar siempre anclado. Y pues siempre nomás a la hora de liberarlo, pues va a regresar. Entonces, realmente, si mecánicamente lo dejo presionado de alguna manera, pues ya no, yo operado ya no necesitaría tener que usar las dos manos, ya podría estar cómodamente nada más con uno. Entonces, para evitar ese tipo de operación, bueno, primero que nada vamos a corregir el símbolo. Entonces aquí voy a cambiar el direccionamiento de la válvula. ¿Sí? Aquí lo voy a cambiar para que en reposo no vaya a activarse. Entonces, de esta manera vamos a buscar el adecuado. Aquí voy a es nomás que estoy buscando sin válvula check. ¿Dónde está? Bueno, aquí lo voy a poner de aquí. ¿Sí? Ahí se cambió. De esta manera la presión va a llegar al cilindro, pero en reposo. Y luego aquí voy a cambiar este otro por este de acá. ¿Sí? Ahí está. Este debe ser funcional. Y listo. Si dejen, ahora sí ya sin hacer nada, no avanza. Entonces aquí el mando mi manual. Tengo el avance, suelto, regreso, suelto, presiono y avanza. Pero bueno, ya tenemos la parte del cilindro ya corregido, de la válvula. Ahora vamos a hacer la corrección del sistema eléctrico. Para ello les comentaba que vamos a hacer uso de la biblioteca de control eléctrico del estándar IEC o IEC. Entonces, para poder hacer la corrección y agregar el temporizador, pues lo primero que va a hacer es agregar ese temporizador. Entonces, aquí en la parte de bobinas voy a buscar mi temporizador. Este temporizador lo voy a conectar en esta parte de aquí y lo voy a llamar KT1. Y este relevador básicamente está configurado para que después de 2 segundos, déjame lo pongo de esta manera, cuando una de estas dos botones es presionado, cualquiera de esos dos, lo va a energizar. Y en el momento, después de 2 segundos, este relevador se va a apagar. ¿Sí? Entonces, en base a eso, si nosotros voy a replicar esta misma lógica consecutiva de los contactos, nomás que aquí voy a agregar la parte del temporizador. Si este temporizador no se ha conectado, ¿sí? no se presionan los dos botones, dentro de esos 2 segundos me va a desconectar me debe desconectar un relevador adicional que voy a instalar que se llama el K3. Para ello déjenme le hago un poquito más de acercamiento para que sea más claro lo que estoy haciendo. Voy a eliminar estos dos de acá. Entonces, si no se han presionado ambos botones dentro de 2 segundos, no se va a activar. Ese K3 va a ser el que nos va a activar la electroválvula. Entonces, le voy a poner que se va a asociar a K3. Entonces, si este K3 no se ha activado, pues no va a avanzar la válvula. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a poner el contacto temporizado, pero lo voy a poner, en lugar de ponerlo abierto, lo voy a poner cerrado. Para que comande que si estos dos no se han presionado dentro de ese lapso de 2 segundos, no avance. Pero si se presionaron, el mismo K3 nos va a permitir enclavar
enclavar este contacto que independientemente si se presiona o no los dos botones dentro de ese lapso, pues que se mantenga, que se pueda enclavar cuando se lo presione dentro de ese periodo. Entonces, ya que tengo esto, voy ahora sí a hacer un pequeño alejamiento. Voy a mover mis botones para de alguna manera buscar que esté más grande lo que están viendo de mi pantalla y no entorpecer tanto un poquito más grande para conservar el símbolo. Entonces, corro la simulación ahora. Entonces, ahora sí, presiono un botón y si no se presionó el otro dentro de ese lapso, no sé si lo alcanzo, lo voy a hacer nuevamente acercamiento, ya se abrió este contacto. Entonces, si yo presiono el otro botón, pues sí, se cumplen los dos botones, pero ya la seguridad ya nos ha permitido generar que este accionamiento no se realice el trabajo porque seguramente el operador está distraído, no está poniendo atención o está tratando de hacer trampa en la máquina y no es posible operarla. Entonces, para evitar eso, entonces hay que liberar ambos botones. Si se fijan, si libero uno no se restablece, tengo que liberar ambos. ¿Sí? Ya se liberaron, ya se restableció la máquina y ahora sí voy a presionar ambos botones, pero ahora no voy a durar tanto tiempo en presionarlos. Ahí presiono uno, ahí presiono el otro y ahora sí avanzo. Y si el operador libera alguna de las manos, sí, para tratar de ayudar a la máquina, no sé, distraerse de la operación, en el momento que suelte cuando menos alguno de ellos, el cilindro va a retroceder. ¿Sí? Y de igual manera dice, hijo, ya se me soltó, lo vuelvo a intentar porque ya había trabajado, ni modo, ya no es posible. Tiene que soltar los dos elementos para volverlo a iniciar. ¿Sí? Entonces ya tenemos la operación del cilindro, al menos en la parte de control, pero vaya, el poder programar algo es solamente una parte del camino que se tiene que recorrer dentro de la instalación o diseño de una máquina, y el software nos permite recorrer no solamente la parte de la programación, sino también la parte de la selección adecuada de los componentes. Y de alguna manera lo que quiero hacer, voy a regresarme brevemente a la presentación, quiero que el movimiento del cilindro se realice dentro de 2 segundos. ¿Sí? Ahora, ese es el requerimiento de la operación, no es no es un invento, ese es el tiempo de ciclo el tiempo de ciclo solamente se va a poder lograr si esos 2 segundos es posible. Entonces, más que ir a seleccionar un cilindro, queremos probar si los que tenemos ya en almacén dentro de la planta puede ser utilizado. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que nada voy a habilitar que los datos del cilindro se visualicen dentro del programa. Entonces aquí, no sé si lo alcanzan a ver ya, ahora aquí está la carrera, está el diámetro del émbolo y el diámetro del vástago. Entonces los voy a poner diámetro del émbolo y diámetro del vástago uno encima del otro. Entonces aquí me voy a regresar, pero no quiero que sea de 50 milímetros el diámetro del émbolo, sino que sea básicamente de 25, y que el diámetro del vástago sea de 10, y que la carrera del cilindro sea no 250, sino que solamente sea 100. ¿Sí? Y adicionalmente voy a programarle que tenga una carga externa, que en este caso la carga externa sea de 5 kilogramos. Ahora, al igual que como aparece en nuestra máquina, el cilindro no va a estar de manera horizontal, es decir, aquí la gravedad nos va a tomar, nos debe de influir en la operación de nuestra máquina. Entonces, aquí voy a poner los 5 kilogramos que es, y para que tome en cuenta la gravedad, el efecto de la fuerza de la gravedad en la carga sobre el cilindro, no es suficiente nada más reorientar el cilindro, sino aquí en la parte de inclinación hay que ponerle el valor, y aquí en el dibujo se alcanza a ver a partir de cómo se está midiendo esa inclinación. Entonces, si le pongo 90 grados, la carga va a apuntar hacia arriba, es decir,
opuesto a como aparece aquí. Entonces en este caso le tengo que poner menos 90 grados. No, menos 90. Y lo voy a poner aquí este botón para que nuevamente nos lo despliegue la información dentro de la pantalla de la simulación y no tener que estar checando si se activó o si se ve reflejado el cambio que hicimos. Entonces, ya que hice eso, voy a nuevamente correr la simulación, pero aparte voy a hacer algo adicional. Entonces, puedes conectar aquí esto y voy a rotar el cilindro pues para que no solamente tenga que se vea similar en cuestión de sus características, sino que también pues, se asemeje a lo que tenemos instalado. Voy a reacomodar aquí un poquito los datos. Sí, aquí tengo estos datos aquí. Sí, aquí ya los tengo todos. Entonces, ahora sí, ya lo tengo. Voy a nuevamente probarlo, más para garantizar que siga operando. Voy a mover también el cilindro un poquito más a la derecha para que no esté estorbando ahí está para que se siga visualizando todo. Muy bien. Y como les comentaba, como comentaba Jorge en un momento, el software cuenta con una herramienta de dimensionamiento de componentes. Para nosotros que estamos pues bueno, que es una herramienta indispensable para todas las actividades de formación que hacemos en hidráulica y en neumática, pero que también pues tenemos esa parte de soporte a la industria de cómo pueden utilizar este software no solamente como dentro de un aula de capacitación o en una aula dentro de una universidad, de alguna escuela, sino en vida real, cómo haces uso de todo esto. Siento que muchas de las herramientas que a veces que tenemos en nuestra disposición en la escuela, pues se quedan en herramientas que se quedan en la escuela y todo tiene, especialmente en el caso del Automation Studio, tiene aplicaciones de vida real por todos lados. Entonces, aquí voy a utilizar el módulo de dimensionamiento. Esto es dentro de la configuración del cilindro, es esta pequeña calculadora. Entonces, a la hora que le doy clic aquí, me aparece una opción acá abajo. Y si se fijan, nos permite ver que no es el cilindro neumático el único que podemos dimensionar a través de esta herramienta. Viene también para la parte de eléctrica de potencia, hidráulica, neumática y algunos otros componentes que se han ido acarreando de versiones anteriores. Y dentro de cada uno de ellos viene algunas características que ya vienen preprogramadas para que las podamos utilizar. Sin embargo, a mí usualmente me gusta, o al menos de lo que me gustaría hacer con ustedes, es no utilizar alguna de estas, sino empezar desde cero. Para ello, aquí viene un signo para agregar una hoja de cálculo adicional, entonces lo voy a agregar. Y lo que quiero hacer es que me ayude a mí poder determinar cuál es el flujo que el cilindro requiere para que se mueva en 2 segundos. Entonces, yo empiezo siempre por la pregunta. O sea, ¿cuál es el flujo que yo necesito para que la extensión del cilindro se haga en 2 segundos? Entonces, cada una de las propiedades del elemento tiene 2 casillas. La de la izquierda son las variables que vamos a conocer, y las del lado derecho son las variables que no conocemos y que queremos que se calcule. Entonces, voy a empezar seleccionando aquí no es la velocidad, sino es el flujo de extensión. Entonces, de aquí esta casilla ahorita pues aparece en cero o en blanco porque no hay suficientes características determinadas para poder hacer el cálculo. O sea, todas son incógnitas en estas ecuaciones. Entonces, en lugar de tratar de seleccionar todas, el software nos lo deja muy intuitivo. Entonces, a un lado de las unidades de medición viene este símbolo que es básicamente un signo de interrogación con una raíz cuadrada y una X. Si yo le doy clic aquí, me aparece la fórmula de donde se va a extraer eso. Y si le doy clic a la fórmula, me va a desplegar en automático las características mínimas que yo necesito para que se calcule esta característica. Entonces,
Estas aparecen, no se seleccionan en automático, sino que se aparecen en un color dorado para que yo sepa dónde se las puede identificar fácilmente dentro del listado, pero a mí me gusta ir un paso más allá. Estos, ahorita, si se fijan, pues son cosas que pues de antemano no la vamos a tener dentro de una hoja de datos de una válvula, de un cilindro o del mismo sistema, y mucho menos si lo estamos empezando de cero. A final de cuentas, esto es para ayudarnos a no calcular o que los cálculos se hagan en automático en base a las características que tenemos. Y de alguna manera, pues estos números pues no me sirven porque no los voy a poder tener fácilmente. Entonces lo que hago es que cada uno de estos le vuelvo a dar a la ecuación y lo vuelvo a expandir para que me dé los datos que necesito para calcular cada una de estas que me salieron. Entonces, con la presión atmosférica y la presión atmosférica y la del sistema se puede calcular esta relación de compresión. Para el tiempo, pues ese sí lo voy a tener yo, es el requerimiento que me da el tiempo de ciclo. Y para el volumen, en lugar de poner aquí directamente el volumen, pues voy a seleccionar la ecuación que me va a dar el cálculo automático del volumen, que en este caso es el área y la carrera del cilindro. Pero igual, el área yo no la quiero calcular, sino que nada más le tenga que ingresar el diámetro. ¿Sí? Y de alguna manera, si se fijan, terminamos con estas relaciones que teníamos inicialmente cuando lo seleccionamos en un principio, nos las va a generar como intermedias para calcular esto. Entonces, ahora, pues nomás voy y busco aquí las que están en color dorado y las voy palomeando para que sean entradas. ¿Sí? Aquí fijan que conforme las voy poniendo, algunas otras se van calculando ya. Empiezan con algunos valores predeterminados, pero básicamente pues son completamente editables. Aquí voy a agregar nomás un detalle adicional. Aquí pues las ecuaciones de donde vienen todos estos cálculos vienen aquí de manera individual, pero si quisiéramos ver todas las que se están utilizando para todos los tipos de cálculos, aquí viene otra pestaña que se llama ecuaciones. Aquí vienen detalladas cada una de las ecuaciones que se usan para el dimensionamiento del comportamiento de este componente, ¿sí? Viene explicada cada una de las variables y para qué se utiliza cada una de ellas. Adicionalmente, estas se pueden imprimir, pues es una gran base de datos o de referencia para material de estudio y demás. Entonces aquí lo único que va a cambiar es algunas cosas. Voy a cambiar la presión del sistema, que en este caso lo voy a dejar en 10 bars. Voy a dejar que el tiempo de extensión sea 2 segundos. El diámetro del émbolo que sea 25 y la carrera que sea 100. Aquí adicionalmente voy a agregar un par de cosas. De una vez voy a agregar el diámetro del vástago, que en este caso lo voy a dejar que sea 10, habíamos dicho inicialmente. Y voy a calcular también, porque pues siempre es útil, en caso de que aquí, fíjense, me lo dejo como redundante, lo voy a poner aquí, lo voy a poner como salida para que me lo calcule en automático. La relación de áreas entre área del émbolo y el área del vástago. Entonces, porque me va a servir en caso de que el cilindro no sea el más adecuado, pues me va a permitir hacer una mejor selección del mismo. Entonces, ahorita me queda que el sistema, con las características que le estoy dando, debe de entrarle al cilindro 16 litros por minuto para hacer que el cilindro, con las características que tenemos, avance en 2 segundos. Entonces, ya que tengo eso, pues ya es más fácil para mí instalar y ajustar una válvula regulada de flujo para controlar el movimiento del cilindro. Entonces, aquí en este caso voy a irme a mi biblioteca neumática en la parte de válvulas de control de flujo y voy a poner en este caso una válvula regulada de flujo con válvula check. La voy a dejar caer aquí, ya se instaló. Y ahora lo que voy a hacer nuevamente es correr el sistema. Operativamente el control ya estaba bien. Ahora nos falta que operativamente el control
neumático quede correcto. Entonces, de aquí de alguna manera, pues voy a, más que hacerlo de a prueba y error, buscando el ajuste de una o de otra, lo que voy a hacer es que voy a instalar un medidor de flujo. Entonces, voy a irme aquí a la parte de donde está de unidad, instrumentos de medición. Ahora, la herramienta aquí toma básicamente rebasa las capacidades de la realidad. Nosotros, que el de todas las máquinas que nos toca ver, sean neumáticas o sean hidráulicas, es básicamente imposible que encontremos un medidor de flujo instalado. Y especialmente en la parte de la neumática, que los componentes usualmente no son muy costosos. La gente realmente no se toma, operativamente dentro de las plantas, no se toma el tiempo de ajustar bien las cosas. O sea, con que dé el tiempo de ciclo, ya no les importa si ese trabajo les cuesta el triple, si se hubieran, o sea, le está costando el triple, o si les costaría la mitad operarlo si lo hubieran ajustado correctamente. Entonces, aquí voy a poner un medidor de flujo y voy a generar esos 16 litros por minuto. Entonces, si se fijan, con los 10 bares, me está dando un poquito más de lo que necesito, está cerca de 60, entonces lo voy a poner aquí un poquito más apretado. ¿Sí? Entonces aquí está todavía ligeramente arriba. ¿Sí? En el avance no me interesa tanto la regulación, en el regreso, perdón. Pues aquí le voy a poner un poquitín menos, ya para, básicamente, ahí están 17, se fijaron, ya está más de acorde el elemento, punto 41. Sí, ya con eso, ahí están 16, ligeramente arriba. Sin embargo, no sé si lo alcancen a percibir. La presión no se desarrolla en su totalidad de manera instantánea, es decir, el cilindro ya terminó su movimiento y el aire sigue ingresando. Ahorita por eso comentamos desde un inicio que es importante no solamente que aparente que funcione, sino que también tenga el mejor desempeño del mismo. Esto lo que estamos viendo, ahorita lo voy a graficar. Voy a activar aquí mi plotter de datos, ¿sí? Voy a activar aquí mi plotter de datos para graficar el comportamiento de la presión del lado del émbolo del cilindro. Entonces abro mi graficador, arrastro el componente, lo pongo aquí dentro de la pantalla y voy a activar aquí adentro la presión del lado del émbolo. Entonces, ya que tengo eso, lo voy a volver a correr la simulación. Voy a hacer un poquito más grande aquí el plotter para que lo podamos ver. Y lo que quiero que vean es cómo una vez que alcanza la presión, llega al final de la carrera, el cilindro no llega su presión instantáneamente a 10, sino que debido a la reguladora de flujo, la presión se empieza a desarrollar lentamente. Y otro de los detalles que tenemos que considerar aquí es que de entrada tenemos un pico de presión. Este pico de presión es lo que nos termina deteriorando nuestros componentes e instrumentos de medición. En medida que lo podamos eliminar o contener o básicamente manejar, es que el daño, la vida útil de nuestros componentes se va a optimizar. ¿Sí? Entonces, aquí, esta parte aquí, esta curva es de principal preocupación para mí, porque aunque el cilindro está en la posición final, realmente no está realizando trabajo. Es decir, si yo le pongo, suponiendo que fuera una prensa, realmente el prensado va a terminar o va a comenzar hasta que llegue a la presión objetivo. Y eso de alguna manera, aunque el movimiento lo hace en el tiempo correcto, me va a afectar en su totalidad el tiempo de ciclo de la máquina, porque realmente el trabajo lo va a terminar de hacer hasta acá, después de todo este tiempo
de máquina. Y otra consecuencia, si por algún motivo, por la operación de esta máquina, hubiera una fuerza externa que actuara en contra del movimiento del cilindro, una vez que ya llegó a su posición final, y tuviera, como todavía no tenemos la presión suficiente, no tenemos los 10 bar, es posible que pudiéramos sacar de centro o de posición al cilindro. Y si hubiéramos tenido aquí instalados algunos unos limit switch o sensores de fin de carrera, pues podría desactivármelos y generar un error en la operación de la máquina. Entonces, aunque esta válvula sí está logrando el objetivo que tenemos o que nos marcamos, me está generando unas áreas grises en la operación de la máquina, donde no me está permitiendo o me está dejando vulnerable a cambios o a fuerzas externas, y también que me está extendiendo el tiempo de operación de la máquina. Esto pues es de importancia en este tipo de accionamiento que tenemos. Ahora, para ello, lo que voy a hacer es que voy a cambiar la válvula de posición y la voy a poner, voy aquí a cambiar nuevamente las características del lado, igual nomás las selecciono y las pongo en otra posición para poder poner la válvula reguladora de flujo. Ahora la voy a poner de este lado, la voy a rotar y la voy a poner de esta forma. Ups. Botón incorrecto. Ahí está. Listo. Ahora el flujo, pues realmente el que me interesa no es el del lado del émbolo, sino del lado del vástago. Con este tipo de accionamiento, voy a apretarlo un poquito más. Bueno, voy a probar así primero. Fijan, bueno, aquí tenemos un pequeño detalle. Sí, ya tenemos la regulación, pero vean cómo se frena ligeramente en el recorrido de la válvula, del cilindro. Esto, aunque, y aquí voy a volver a sacar el plotter. Esto, aunque en principio es mejor, si se fijan, aquí me estoy regresando aquí a la figura, uno, ya no tenemos ese pico de presión, ¿sí? Ya no tenemos ese pico pronunciado, y básicamente pudimos lograr o alcanzamos a lograr la presión necesaria del sistema para la operación más rápidamente al generar esta resistencia del aire a la salida del cilindro. Sin embargo, operativamente, pues se ve extraño. ¿Por qué? Porque tenemos ese frenado a medio camino. De alguna manera podríamos decir, hijo, bueno, pues está bien, se ve mal, pero opera mejor. Pero usualmente este tipo de atorones pues se puede malinterpretar como básicamente una falla en el sistema, y pues no es correcto. No es correcto el tener estos movimientos extraños o poco comprensibles para el operador, por lo cual aquí nos lleva a una conclusión. El cilindro hidráulico opera, que ya teníamos, opera, sí. ¿Logra los 2 segundos del tiempo de ciclo? Sí. Pero muestra la mejor operación en cuestión, no en cuestión de el subir y bajar el cilindro, sino operativamente es el más eficiente, y aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando teníamos la válvula instalada de este lado, sí se movía, pero durante todo ese periodo de que está desarrollando la presión de los 10 bar, teníamos vulnerabilidades del sistema, y aparte teníamos un consumo extendido de aire, es decir, el compresor o la unidad de mantenimiento está abriéndose y está demandándole al compresor, a los compresores de la planta durante un periodo mucho más extendido de tiempo en cuestión del consumo de aire. Y cuando lo instalamos del otro lado para ver si lo podíamos compensar, pues vemos que sí, ya no opera tanto tiempo el compresor, porque no está abierto. Dejan las líneas de flujo, se activan momentáneamente nada más. Y sí, pues esa parte ya logramos, pero operativamente pues el cilindro como que no tiene el movimiento más adecuado.
Entonces, cuando nosotros vemos esto dentro del software, podemos dar inmediatamente la recomendación de decir, oye, pues sí puede operar, pero no es la mejor manera. Y créanme, el costo de la luz para una planta no se compara en absoluto al costo que va a tener en cambiar este cilindro por una mejor dimensión. O sea, sí te ahorras en un componente, pero vas a estar gastando luz en exceso durante toda la operación de esta máquina. Y eso, pues, es el gasto de un nuevo cilindro, lo van a hacer una sola vez. El gasto innecesario de la luz no lo vas a estar haciendo una vez, lo vas a estar haciendo cientos de veces dentro de la operación de esta parte de la máquina, y también a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año. Y todo esto pues permite generar un alto consumo eléctrico y que no se compara a lo que sería comprar un cilindro nuevamente. Pero afortunadamente, ya que hemos validado esto, pues ya con esto ya tenemos todos los cálculos que necesitamos y características del cilindro, de la operación, para probar y validar nuestros ajustes, y ya podríamos hacer una selección mejor del cilindro para poder generar la compra del más adecuado. Entonces, en este momento, pues ya dejamos, ya quedaría de alguna manera validada la aplicación, o vaya, la recomendación que se tendría que hacer. En gran parte de esto, el movimiento atorado que tiene el cilindro es por algo que agregamos aquí, que es la carga. Esto es lo que nos está haciendo que frene tan súbitamente. En el otro caso, no veíamos que el cilindro hiciera eso, porque la gravedad, como este lado, esta cámara no tiene ninguna resistencia, realmente el cilindro cae de forma libre, y una vez que cae es que el sistema se comienza a cargar. Entonces, de alguna manera, por eso el otro tenía un movimiento suave. Si nosotros lo viéramos en la vida real instalada, esto veíamos cómo llega el cilindro de azotón, o sea, llega y pues, cae como en caída libre, y luego ya comienza la operación. Entonces, de alguna manera, por eso cuando lo instalamos en la parte inicial, no veíamos los 2 segundos, hasta que lo veíamos de este lado es que podíamos ver ese movimiento. Ahora, esta regulación en general es mucho más adecuada dentro de los sistemas neumáticos. Este tipo de regulación donde estás regulando la velocidad, controlando qué tanto aire sale del cilindro, se le llama, lo voy a escribir aquí porque el nombre común usualmente es en inglés, se le llama meter out, ¿sí? O es decir, estrangulación a la salida. Y la primera parte del ejercicio, donde la teníamos en la línea del émbolo, se le llama un meter in. Meter in, o regulación a la entrada. ¿Sí? Entrada. Sí, fue el primero la primera parte que vimos. Entonces, de alguna manera, yo ya sé que este sistema no lo voy a poder estrangular de la manera más adecuada para poder operar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O cambio el tiempo de ciclo para que se haga en más tiempo el movimiento, porque ahorita con 2 segundos el sistema está demasiado libre para poder generar el movimiento adecuado. O 2, cambiar el cilindro para que el volumen sea menor, y que con esa misma estrangulación podamos controlar el movimiento del cilindro a 2 segundos. ¿Sí? Entonces, algo tiene que ser o el tiempo de ciclo o las dimensiones del sistema. Entonces, de alguna manera con eso cierra la parte de neumática, del control eléctrico, del mando bimanual, del dimensionamiento de componentes, y a la hora lo que voy a continuar haciendo es una de las más grandes funciones que tiene el software, que es la conectividad, no solamente entre las bibliotecas, que ya hemos mostrado a lo largo de
ejercicio, que básicamente conectamos 3 bibliotecas. También, no sé si lo notaron, pero el cilindro aquí está animado. Esto se crea fácilmente con las herramientas de dibujo. Estos son básicamente una fotografía, y esto es se creó utilizando las herramientas de dibujo que también trae el software. Aquí están las herramientas de dibujo. Esto es básicamente 2 rectángulos pegados y coloreados, y para ello, pues básicamente lo que estamos haciendo es asociar el comportamiento, la traslación de este elemento, ¿sí? Aquí está la animación de la traslación, y está asociada a la señal de la posición del cilindro. Aquí en el cilindro, y aquí está, fijan, animación de traslación. Acá en el cilindro viene algo similar, igual en asignación de variables, viene la posición. Aquí está la variable esta, ¿sí? Aquí está variable. Aquí básicamente lo único que tenemos que hacer es seleccionar una contra otra, y ya lo que haga el cilindro lo va a hacer esta varita. Pero bueno, algo que me interesa que veamos es lo que vemos, que era parte de los objetivos del taller, era la comunicación vía OPC. Esto pues nos abre un universo de posibilidades, pruebas, integración y demás, pues que es de gran beneficio, no solamente para de conocimiento, sino que también te abre un mundo de aplicaciones en la vida real. Entonces aquí, para hacer esa comunicación OPC, el primer requisito es obviamente tener la licencia. El segundo es tener un servidor OPC. Para esto de los servidores OPC hay cientos, miles que están disponibles para su uso. Hay varios que son de licencia abierta. Yo uso de uno de igual que el que tenemos ya comprado e instalado con otro proveedor. Sin embargo, me gustaría ver con ustedes cómo hacer esa conectividad, ya que tienen el OPC server instalado. Recordemos que Automation Studio es OPC Client. Entonces abro aquí dentro de la parte de herramientas, viene Communication Manager o administrador de conexiones, y aquí lo que voy a hacer es que pues para que lo vean desde un inicio y vean que lo sencillo que es, voy a agregar un servidor OPC. En el caso mío, yo tengo el OPC instalado en mi máquina. Si estuviera remoto en un servidor o en otra máquina, le pongo remoto, ingreso el IP de esa máquina o de ese dispositivo y me conecto a él, básicamente haciendo lo mismo que voy a hacer a continuación. Entonces le pongo aquí el icono para buscar, y me va a desplegar aquí en la parte de abajo los servidores OPC que identifico, y en este caso yo voy a utilizar y ya que tengo voy a irme a la siguiente pestaña. Aquí en la siguiente pestaña voy a agregar un grupo. Aquí es básicamente asociar el grupo de variables de Automation Studio que quiero que se copien o que se trasladen a este tipo de cosas, vía OPC. Entonces aquí en el OPC voy a seleccionarlo. Aquí ya que creo el grupo, le digo a qué OPC va a estar conectado y qué elementos o variables va a estar leyendo dentro del OPC. Y la única cosa que hay que tener cuidado, o que les recomiendo, es que aquí donde dice el acceso a la lectura, ponerlo siempre síncrono para que no esté esperando una autorización para hacer una lectura de una variable. Esto simplemente lo hace mucho más fácil, mucho más fluido, y el último paso que falta hacer es hacer la conexión de las variables del Automation Studio a las variables del OPC en el OPC Server para que se cree esa conexión. Pero antes de hacer eso, voy a irme aquí a mi simulación, y voy a utilizar ahora no de la biblioteca de neumática, sino de neumática proporcional. Voy a utilizar un transductor de presión para que me esté leyendo la presión en todo momento. Le voy a llamar Transpres. Y voy a también a generar
un transductor de medición de flujo, y luego aquí le llaman TransFlow, ¿sí? Esas dos, y ya que las he creado, vengo aquí a mi grupo que es donde las voy a ir grabando. Entonces aquí voy a agregar, aquí trans, voy a buscar los trans, que son los que agregué. Y aquí del otro lado me aparecen las variables que tiene mi OPC. Entonces aquí en este caso voy a seleccionar unas variables de 8 bits, registros tipo K, nomás es donde sé que tengo variables variables que me permiten leer de la misma manera. Entonces, como estos son señales analógicas, pues estas señales o variables flotantes me va a permitir generar esa lectura de estas unidades. Entonces aquí le voy a poner para que de Automation Studio escriba hacia esta variable que es de lectura. Entonces selecciono esta opción y la conecto. Entonces la depresión va a estar en el float 1 y la variable de flujo la voy a poner en el float 2 y hago la conexión. Ya que tengo esto, si yo corro la simulación, vía OPC se va a estar transmitiendo el flujo y la presión, ¿sí? En este caso, aquí lo voy a poner a trabajar, y para visualizar esto voy a traerme, ya tengo aquí yo activado mi servidor OPC y lo tengo conectado a otro cliente. Entonces aquí permítanme un segundo nada más en lo que llego a esa parte. Aquí lo voy a traer a la pantalla. Entonces aquí voy a ponerle, aquí están mis flotantes 1, 2 y 2. Le voy a poner aquí que los observe. Se fijan ahorita, pues el flujo y la presión están básicamente en ceros. Y voy a hacer algo más, voy a quitar esto de aquí para que no me esté estorbando, y voy a cambiar la disposición de la pantalla de Automation Studio para que nos permita ver ambas señales. Entonces, lo voy a poner acá abajito, ¿sí? Voy a hacer esto un poquito más grande, ahí está. Entonces, uno va a ser el flujo y el otro es la presión, y vean cómo, pues básicamente se está actualizando en tiempo real la presión. Aquí el flujo es un poquito más, el rate de refrescado no nos permite ver en su totalidad todos los valores, pero en el caso de la presión es lo suficientemente rápido o suficientemente lento para poder visualizar todo. Entonces aquí lo voy a cambiar la presión. Se dejan, tan pronto lo cambio en el OPC, la transmisión del Automation Studio al servidor, y del servidor al otro cliente, que es el que estoy corriendo y estoy viendo aquí los valores, realmente se hace pues de manera muy rápida, ¿sí? Entonces ya nomás cambiar un par de valores para que los vean, y pues la predicción que me dan pues es muy elevada. Fíjense cuántos números decimales que podemos exportar y básicamente analizar, ¿sí? Entonces, de mi parte sería todo. Aquí les voy a poner la información de contacto. Ali Hernández y su servidor Jaime Contreras. Aquí en el caso de eso, pues, tenemos les pongo ahí nuestro teléfono y correo electrónico, porque en caso de alguna consulta adicional en cuestión de cotizaciones aquí en México, o si tienen alguna otra consulta de referente a entrenamientos, nosotros con gusto los podemos atender de ahí. Sí, otra pregunta, ¿sí? Jaime, con respecto a PLCs, están Ajá. preguntando si Automation Studio se puede comunicar con PLC Siemens. Tengo otra pregunta aquí. Bueno, la comunicación pues con Siemens sí se puede. De entrada podemos aquí generarla, digamos, para ir ahorrándonos el tiempo de a ver si va a funcionar o no. Pues trae la licencia, la biblioteca de Siemens de escalera. De aquí podemos generar el código con los mismos tipos de instrucciones que veríamos en las plataformas de programación de Siemens. Entonces eso ayuda a de alguna manera validar antes de instalar o de correr el programa en Siemens. Pero de alguna manera podemos hacer la conexión vía OPC y eso podría hacer el intercambio de la información de uno u otro.
pero no lo podríamos programar directamente. Sería básicamente compartir la señal. Sí, ahí para complementar esta inquietud, en Automation Studio lo importante para comunicarnos con dispositivos externos, lo importante es que el dispositivo permita conectividad OPC. Sí, independiente de que sea Siemens, de que sea Len Bradley o de que sea un PLC u otro dispositivo, lo importante es que permita esta conectividad. Sí, Perfecto. bien, Aquí tengo continuamos. otra Sí, pregunta. ¿Sí logran escucharme? sí, Ali, Sí, estamos claro que sí, escuchando. Ali. Bueno, me preguntan si solamente qué fluidos tiene o se pueden utilizar en neumática. Ah, muy buena pregunta. Ahora, en la versión 6.4 se hizo la introducción de no solamente la parte neumática de manejar aire, si nos vamos aquí a la parte de fluido, podemos buscar la parte de administración de fluidos y de líneas. Si le damos clic aquí, podemos ver que en la parte de neumática que es en la parte de gases, ya te permite trabajar con butano, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, helio, metano, oxígeno, propano, que básicamente nos permite hacer diseños no solamente neumáticos, sino también de otro tipo de instalaciones, especialmente para aquellos que están enfocados a la industria petrolera o hidroeléctrica, que manejan otro tipo de gases más allá de la neumática. Muy bien, gracias, Gracias, Ali. Jaime. Entonces, Muy bien. para responder la pregunta, no sé si Ali en el chat que tú tienes ahí tenga más Y inquietudes. sí, aquí hay otra pregunta. Me preguntan que si hay también catálogo de componentes neumáticos. Ya, bien. Voy a responder esa pregunta. Tenemos efectivamente algunos componentes de neumática y para eso pues yo creo que voy a pasar aquí rápidamente a Si mi gustas pantalla. mostrar tu pantalla, José. Sí, permítame, yo voy a pasar aquí a mi pantalla a ver si la tengo, si tengo disponible ya un momento. La pasamos. Listo. Ahí está. Aquí yo estoy Un como segundo. presentador. Ahí está. Estoy como presentador. Sí, a ver, Sí. aquí tengo un ejemplo aquí. Entonces vamos a ver en Automation Studio. Tenemos la posibilidad de tener componentes de fabricantes, ¿sí? Catálogos de fabricantes, cuando tenemos un programa de mantenimiento anual activo. En Automation Studio tenemos acceso a muchos componentes de catálogo. En hidráulica tenemos bastantes, no una sola marca, tenemos más de 50 marcas. En neumática, aquí estoy cargando simplemente para darnos una pequeña idea de algunos componentes. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, sistemas de frenos para los que trabajan con sistemas de vehículos. ¿Sí? Algunas marcas disponibles, las pueden ver acá en la pantalla. ¿Sí? Estamos viendo, de acuerdo al tipo de componente que estamos trabajando, vemos que tenemos diferentes tipos de componentes, los cuales están disponibles para trabajarse en Automation Studio. ¿Sí? Vienen de los más usados, desde una Ventix hasta un Neumatrol, un Parker, que pues, son de los que usualmente encuentra uno en las máquinas. Sí, entonces algunos componentes se han hecho bajo solicitud de los mismos usuarios. ¿Sí? Entonces, sobre todo en la industria, tenemos clientes a nivel industrial, los cuales nos hacen requerimientos por componentes de catálogo. Y estos componentes los habilitamos desde que sea información, digamos, general que se pueda compartir, los habilitamos para todos los usuarios, ¿sí? Desde que sea información pública. ¿Sí? Se comparten para que los puedan utilizar estos catálogos, o acceso a estos catálogos, se tiene siempre y cuando se tenga un programa de mantenimiento vigente. Y para información, pues voy a abrir un componente de catálogo para que se den una idea de cómo viene en Automation Studio un componente, por ejemplo, para un sistema de frenos de un vehículo neumático, un sistema neumático. ¿Sí? Entonces aquí vemos un banco de pruebas, tenemos el componente de determinada marca y tenemos unas instrucciones de tal forma que yo en este banco de pruebas ubico el componente y una vez está ubicado voy a hacer los respectivos test de acuerdo a las indicaciones de las instrucciones. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que al variar el flujo de aire
a la salida, pues aquí vamos a tener un comportamiento diferente y eso pues es lo que hay que empezar a analizar, así como se hizo en el circuito pues que presentó el ingeniero Jaime hace un momento. Bien. Bueno, aquí por el momento vamos a ver si tenemos más preguntas para finalizar. Bien, no sé si Ali en tu chat tienes alguien más que haya respondido algo. No, me preguntan sobre los módulos de PLC que se pueden conectar a OPC, pues ya lo contestaron, ¿no? Simplemente que tengan esa conectividad. Muy bien, bueno, entonces pues ya con estas respuestas que hemos respondido, damos por finada la actividad. Agradecemos al ingeniero Jaime Contreras, quien gentilmente pues realizó la actividad. Esperemos que haya sido de su agrado y esperamos volver a tenerlos presentes en una próxima oportunidad. Muchas gracias para todos y les deseamos muy buena tarde. Gracias, hasta luego a todos.